Bueno, buenas tardes. La tecnología no me acompaña, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Quería presentarles bueno, un PowerPoint, pero veo que no sale. Creo que ya hoy también a la mañana pasó lo mismo con Claudio Bertonati. Bueno, me presento, mi nombre es Hernán Ibáñez, para los que no me conocen. Yo trabajé muchos años en la Dirección de Fauna de Nación, en la Secretaría de Ambiente. Y bueno, estuve 10 años en el área de fiscalización y como 9 años en el área técnica, ocupándome de temas de, como les decía, de fiscalización y en el área técnica de proyectos de conservación, especies amenazadas. Actualmente estoy trabajando como guardaparque en una reserva en la provincia de Buenos Aires, en un municipio, y en la Fundación Azara colaborando también con temas de tráfico y especies amenazadas y un poco el área de biodiversidad. Bueno, la idea, en principio quiero agradecerles por la invitación a participar de los 25 años de la ULA, agradecerle a Fidel Bacheto y a todo el equipo, y bueno, felicitarlos por los 25 años. Y la idea de hoy es un poquito comentarles lo que hicimos desde la Dirección de Fauna con un grupo de colaboradores de otras instituciones relacionadas con los cauquenes migratorios, ¿sí? Estas especies durante muchísimos años fueron consideradas plaga. Y bueno, la idea es comentarles no tanto de cuestiones técnicas, sino más desde la parte de gestión de lo que es especies que, como les decía, durante muchos años fueron perseguidas y cazadas y en la actualidad se encuentran protegidas. Bueno, dentro del grupo de los cauquenes migratorios, dentro del grupo de los cauquenes o el género Clefaga, en Argentina tenemos 5 especies. De esas 5 especies hay 3 que son las que vamos a hablar, que son las migratorias. El cauquén de cabeza gris, el cauquén común y el cauquén colorado, ¿sí? Yo había traído unas imágenes para mostrarles, pero bueno, lo que voy a hacer es mostrarles con un póster que traje también por las dudas, un poco la diferencia entre las 3 especies. Acá no sé si lo pueden ver. Estamos con las 3 especies de cauquenes, ¿sí? El de cabeza gris, el del medio, el común, y el de mi izquierda, el colorado. Como pueden ver, el común es el único que tiene dimorfismo sexual, por eso pusimos una imagen donde se ve al macho y a la hembra. El macho es el blanco y la hembra es la que está atrás, que es marrón, que es muy parecida al cauquén colorado, ¿sí? Bueno, estas 3 especies, como les decía, ¿sí? Migran, son migratorias, y todos los años pasan el verano en el sur de Argentina y de Chile, en las zonas de nidificación, y el invierno lo vienen a pasar a la provincia al sur de la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Río Negro y al sudeste de la provincia de La Pampa, ¿sí? Como les decía, estas especies migran juntas. Para fines de abril se empiezan a juntar en grandes concentraciones y realizan la migración a áreas más cálidas de pastoreo en estas provincias que les comenté. Las rutas migratorias se están estudiando. Hay un trabajo de una investigadora que puso unos collares satelitales, unos transmisores satelitales, y bueno, eso seguramente va a dar nueva información sobre las rutas migratorias. Pero bueno, podemos decir que hay una ruta que es bien atlántica, pegada a la costa, otra que vendría más por el centro de la Patagonia, y la otra que sería más cordillerana, por decirlo de alguna manera, que sería la población que viene de la zona de Chile. Y me están diciendo que no se vio, así que ahora, bueno, ahí capaz que las pueden ver bien las 3 especies, ¿sí?
de cauquenes migratorios. Vamos un poquito, le digo de vuelta. Bueno, el de mi derecha, el cabeza gris o real, el del medio el cauquén común, y el de la izquierda, cauquén colorado o cauquén de cabeza colorada, ¿sí? Como pueden ver, la hembra del cauquén común y el cauquén colorado son muy parecidos, tienen algunos, son muy difíciles de identificar para el que no está acostumbrado, pero bueno, nada, el periocular del cauquén colorado es blanco y las patas, algo que es significativo es el color de las patas. El cauquén colorado es anaranjadas, si el cauquén común más amarillenta, ¿sí? En tamaño, el más chico de todos es el cauquén colorado, le sigue el cauquén de cabeza y el más grande de todos, el cauquén común, ¿sí? No les dije algo, bueno, las zonas que habita, principalmente, como les decía, la Patagonia, el sur argentino y chileno, el cabeza gris es más de pie de bosque andino patagónico, las otras son más de pradera, siempre asociado a espejos de agua. Bueno, como les decía, estas especies fueron perseguidas durante décadas. Eso llevó a que en la actualidad las tres especies tengan algún grado de amenaza. Recientemente, en el 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en conjunto con Aves Argentinas, categorizaron las aves según su estado de conservación y quedó el cauquén de cabeza gris, el cauquén colorado en peligro de extinción, el de cabeza gris amenazado y el común también amenazado, que en la categorización anterior del 2008 se encontraba como vulnerable. Bueno, como les decía, estas especies durante décadas perseguidas y fueron combatidas. Como un ejemplo de esto les puedo comentar que en 1931 fueron declaradas plaga nacional y fueron combatidas tanto en su zona de cría como en su zona de invernada. Y hay datos publicados que entre el año 1972 y 1974 se destruyeron 180.000 huevos solo en la provincia en la provincia de Tierra del Fuego en la época de nidificación. Imagínense que si las especies fueron declaradas plaga en el 31 y estos datos son del 74, la cantidad de décadas que estas especies de años que estas especies fueron combatidas, bueno, llevando a que en la actualidad, ¿no?, las tres se encuentren con algún grado de amenaza. Bueno, más allá de esta declaración de plaga, también tienen otras amenazas, que seguramente haya que seguir estudiando algunas más, pero bueno, en principio sí sabemos que las especies exóticas invasoras son un problema, ¿sí? La introducción del zorro gris en la isla de Tierra del Fuego está registrado, hay mucha publicación datos sobre eso. Bueno, la modificación de los pastizales en las áreas de cría por sobrepastoreo y envenenamiento durante, como les decía, en esas campañas donde combatía. Y bueno, recientemente el bisón también parece que estaría afectando a las poblaciones de estas tres especies, ¿sí? Bueno, sin duda uno de los problemas más grandes que tiene, y que es el que nosotros estuvimos trabajando bastante desde su momento, desde la Dirección de Fauna, tanto nacional como en conjunto con las provincias, es el problema de la caza deportiva, ¿sí? La caza deportiva de esta especie la realizaban sobre todo en la época invernal, cuando, como les comenté, estas especies se juntan y migran a zonas más cálidas en la provincia de Buenos Aires y La Pampa y Río Negro. Y bueno, era una actividad muy difundida durante muchísimos años en las temporadas de caza, habilitar la caza sobre todo del cauquén común. Y bueno, en esas temporadas de caza está registrado que mataban miles de ejemplares por temporada, ¿sí?
como les decía, bueno, volviendo un poco al tema de la caza en la provincia de Buenos Aires sobre todo, que era donde más se realizaba esta actividad, eh, el cauquén, como les digo, el cauquén colorado ya se venía registrando que la especie venía decayendo. Mauricio Rumbold para fines del 70, Neldo Tracana, otro investigador también del INTA que estuvo trabajando con estas especies, ellos ya manifestaban que la especie venía en declive, y mismo también el cauquén de cabeza gris. Por eso la única especie habilitada era, la del 90, era el cauquén común, ¿sí? El que les mostré, ¿se acuerdan? El cauquén común. Eh, Ahí no sé si lo ven bien. Bueno, ¿qué pasa? Habilitaba la caza del cauquén común solo de ejemplares machos, ¿no? De los blancos. Pero ¿qué pasa? Estos bichos volaban en grupo, ¿m? Así que no solo estaban cayendo los machos de picta, sino que también caían hembras de picta y en su conjunto dorados, que son muy difíciles de identificar. Era un problema difícil de resolver, había una presión muy grande de los operadores de caza, sobre todo en la década del 90, donde Argentina se transformó en uno de los sitios elegidos por los cazadores internacionales, sobre todo de, como le dicen ellos, de plumas. Y bueno, esto llevó a que en la década del 90 la Secretaría de Ambiente de Nación, en conjunto con Wetland International, empezaron a trabajar, sobre todo Wetlands, empezó a hacer relevamientos, informes y dando la alerta sobre todo de la situación del Colorado, que en ese momento ya era crítica. Esto llevó a que la especie se incluya en la Convención CMS de Especies Migratorias, en el apéndice 1 y 2. La justificación fue que, bueno, es una especie migratoria transnacional, es decir, que no solo migraba, era la población argentina la que estaba migrando dentro de Argentina, sino también, como les decía, los ejemplares que estaban viniendo de Chile, ¿sí? La realidad que esto funcionó como una herramienta muy útil, ya que en el 2006 firmó el memorándum de entendimiento entre la República de Chile y la República de Argentina para tomar medidas a fin de revertir la situación del cauquén colorado. Bueno, siguiendo con todo esto, nosotros desde la Dirección de Fauna empezamos a trabajar teniendo el objetivo no solo de trabajar con el colorado, sino también con las otras especies que veíamos que venían en declive. Esto llevó a que en el año 2007 se gestara, gracias a distintos actores que colaboraron y pudimos llevar adelante, que en el 2007 se llevara el primer taller nacional sobre la conservación y el manejo de cauquenes migratorios. Esto fue posible gracias al OPDS, que en ese momento trabajaba mucho con la Dirección de Fauna de la Nación, a la Universidad del Sur, al grupo GECO de la Universidad del Sur, a Wetland también, a distintos actores que, bueno, nada, se pusieron de acuerdo para empezar a tratar el problema y ver cómo se buscaba la salida. A esa reunión se invitaron a todas las provincias con distribución de alguna de estas tres especies. Y bueno, como hito podemos destacar que había algunas provincias que sí tenían que querían prohibir, estaban convencidos de la prohibición total de caza, y otras no tanto, pero bueno, se llegó a la declaración final, que en el acta quedó de manifiesto que es un recurso compartido por su condición de especie migratoria, de especies migratorias. Y en julio de ese mismo año se logró por primera vez la prohibición total. ¿Esto qué quiere decir? Que cada jurisdicción con distribución de algunas de estas tres especies prohibían la caza para la temporada de 2007. Ese mismo año podemos decir que comenzó la Estrategia Nacional para Conservación y Manejo
de las 3 especies de cauquenes migratorios para la Argentina. Esta estrategia es importante destacar que se gestó dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como una política de Estado en conservación de especies de la Secretaría, y fue el comienzo de una serie de acciones en conjunto con estos organismos que les vengo comentando, que bueno, todavía por lo que tengo entendido sigue adelante la estrategia. Bueno, en ese mismo año se dio comienzo a una serie de monitoreos para ver cómo estaban estas poblaciones, replicando trabajos que se habían hecho a fines de la década del 70, en el 80, como les dije, por Mauricio Rumbold, por Neldo Tracana, que fueron los pioneros, ¿sí? También es de destacar a Pablo Canevari, Marcelo Canevari, gente que ya en la década del 70 empezaron a estudiar estas especies, cuando todavía nadie hablaba de conservación. Ellos fueron los pioneros. Y como les digo, nosotros en el 2007, en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, el OPDS, la Universidad del Sur, el Grupo GECO, Pablo Petraqui con todo su equipo, la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa, la Dirección de Recursos de la provincia de Río Negro, fue una conjunción de distintas instituciones que trabajamos en pos de la conservación de esta especie, y bueno, se empezaron a hacer todos los años monitoreos en la zona de invernada y los últimos años en la zona de cría, en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, ¿sí? Ese mismo año también tuvimos el apoyo de la Cámara de Diputados de la Nación, ya que declaró de interés la conservación de estas 3 especies. Bueno, como les decía, comenzaron los monitoreos anuales, de los cuales surgieron informes técnicos después de todas las campañas, los cuales están a disposición para consultar. Y bueno, esos informes los primeros años dieron que había un 50% menos de cauquenes registrados que los que se habían visto en las mismas zonas donde se habían monitoreado 20 años antes. Siguiendo con lo que les comentaba de la prohibición, como les dije, todas las jurisdicciones provinciales prohibieron la caza, y en apoyo a esas normativas provinciales, la Nación también sancionó la resolución 551, donde prohíbe la caza, la captura y el tránsito interprovincial, no solo de estas 3 especies, sino de todas las especies del género Glofaga, ¿sí? Y como les comenté, que en el 2006 se firmó el memorándum de entendimiento entre Argentina y Chile, también se avanzó con el plan de conservación de Cauquén entre la República de Chile y la República Argentina, y ese mismo año se firmó un plan binacional para conservar una especie. Pero bueno, nosotros seguíamos preocupados no solo por el cauquén colorado, sino también por las otras especies. Algo también que en esa época se empezó a gestar y funcionó fue la iniciativa legal de la Secretaría de Ambiente, también como de algunas provincias, de judicializar todas las ofertas que se encontraban en la web sobre caza de cauquenes. Bueno, lo que se hizo también fue, como les decía, tratar de ver también qué otros problemas tenían las especies, tratando de que sea transversal las tareas de las acciones de conservación, de que sean transversales no solo con la prohibición de caza o los relevamientos, sino realmente la necesidad de que para conservar una especie hay que trabajar en territorio, ¿sí? Nosotros podemos estar en Buenos Aires o en alguna ciudad de la Argentina trabajando en conservación de alguna especie que esté en el territorio,
pero necesitamos estar ahí, necesitamos hablar con la gente, entender cuál es el problema, por qué la consideran perjudicial, ¿no? Tratar de desmitificar un poco eso y bueno, la necesidad de trabajar en territorio es clave para todas estas especies. Bueno, ese mismo año se llevó adelante el proyecto de relevamientos de humedales para la conservación y el estado sanitario del Cauquén Colorado, en la provincia de Buenos Aires. Eso lo que fue es relevar un poco las lagunas, estas especies al atardecer van a lagunas a dormir, lagunas de poca profundidad, y bueno, la idea era ver en qué estado estaban estas lagunas, en las áreas donde habitan, donde pasan la invernada, y también un poco, bueno, un trabajo sanitario que llevaron adelante dos veterinarios. Bueno, siguiendo con las acciones, se realizó un taller en la provincia de Tierra del Fuego, en el área reproductiva, a fin de bueno, ver cuáles eran las amenazas y de qué manera se podía colaborar con la provincia en acciones directas de conservación en la zona de nidificación. Y bueno, ahí como les comenté, ellos manifestaban el problema con el zorro gris, introducido en la provincia, que predaba sobre las nidadas, no solo del cauquén común, sino del cauquén colorado, sino también del cauquén común. Y bueno, avanzando en esa línea, es importante manifestar destacar cómo la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego aprobó la resolución 187, que en su artículo segundo habilita la caza del zorro gris, ¿sí?, para el departamento de Río Grande, que es donde se estaban registrando eventos donde se estaban viendo los colorados que estaban criando, y en el artículo tercero exclusivamente para una zona en Río Grande, en la estancia Cuyen, donde nosotros estábamos observando cuando se hacían los relevamientos que se formaban las parejas de cauquenes colorados pero que no reproducían, ¿sí? Y detectando que el zorro era una amenaza. Bueno, siguiendo con la línea de trabajo en la provincia de Tierra del Fuego, en el 2014 se presentó un proyecto de rehabilitación de hábitat de nidificación en esta estancia que les comento, en Cuyen, en el departamento de Río Grande, por esto que les estaba comentando, ¿no? Como que detectábamos, veíamos que las parejas se juntaban, se formaban, pero no armaban el nido y sí tenían un disturbio grande por el zorro. ¿Sí? Bueno, eso fue en el 2014. En el 2016 pudimos implementar en conjunto con la provincia, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, el cerramiento en este proyecto de rehabilitación de nidificación. Ahí es importante destacar el apoyo de la gente local, del propietario de esta estancia, que se prestó a acomodar 6 hectáreas de una zona de Mallín donde él tenía ovejas, así que bueno, nada, se cerró esta zona, se sacaron las ovejas y lo que se hizo fue poner un alambre perimetral pero con faldón para que el zorro no pudiera entrar por abajo, ¿sí? Esto es en la estancia Cuyen, en la sección Baños, que es donde la provincia autorizó extender la caza de zorro gris durante todo el año. Bueno, siguiendo con las acciones, durante todos estos años, todas estas acciones de conservación directas vinieron acompañadas de acciones de difusión y concientización, ¿sí? Hubo campañas dirigidas a las fuerzas de seguridad por lo que le comenté de la caza, ya que más allá de que se prohibió, siguió ilegalmente y hasta la actualidad tenemos algunos eventos de caza furtiva,
de estas especies. Eh, Algo que no les aclaré que es importante es que el cauquén colorado para la provincia de Buenos Aires se encuentra categorizado, no, se encuentra declarado como monumento natural, ¿sí? Máxima protección que da la provincia de Buenos Aires. Bueno, siguiendo con lo que les comentaba de las acciones de difusión y concientización, trabajamos mucho con las fuerzas de seguridad, ¿sí? Para tratar de enfocar y combatir los hechos de caza ilegal, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Eh, y después un poco con la comunidad. Es clave, considero clave para la conservación de especies trabajar con la comunidad. Si la comunidad no está convencida de que ellos realmente son los que pueden cambiar esta realidad de estas especies, estamos de Buenos Aires o de las grandes ciudades, como le digo, no vamos a poder conservarlas. Es importante que la gente del lugar tenga esta información, que muchas veces no sabe que son especies protegidas, porque les han comentado que estas especies eran plaga y que había que combatirlas, y la realidad que estas especies están muy lejos de ser plaga, necesitamos protegerlas, los números que están dando son muy bajos para el cauquén colorado, se estima que la población continental es aproximadamente 1000 ejemplares, eh, y la verdad que se necesita la colaboración de todos, principalmente de los actores locales, de los productores, que son los que tienen la herramienta para poder conservarlas y dejarlas en sus casas, ¿no? Otra actividad también que fue importante y que se sigue desarrollando, desde el año 2014 se genera un evento anual en la localidad de Tres Arroyos que lo bautizamos la Bienvenida de los Cauquenes. Tres Arroyos históricamente era una de las ciudades donde se alojaban muchos de los operadores de caza que llevaban sobre todo cazadores extranjeros y se alojaban en Tres Arroyos. Y la verdad que bueno, desde el 2014 se viene realizando este evento anual donde bueno, se invita a los chicos de las escuelas a participar del día este, se los lleva al campo para que puedan ver los cauquenes y algo que es muy importante es el compromiso del municipio de Tres Arroyos desde el primer día, es iniciativa del municipio este evento en conjunto como les digo, con distintos actores como es la gente de la Universidad del Sur, la Secretaría de Ambiente y Nación, que todos los años lo organizan juntos, y mucha gente que viene trabajando con esto comprometida, como Bárbara Saules Leja, actualmente Jorge Merigi, que es el responsable del proyecto de conservación de cauquenes migratorios, de la estrategia desde Nación, ¿sí? Y bueno, después muchas charlas en establecimientos escolares, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en Tierra del Fuego y en La Pampa. La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa también trabajó mucho con estos temas de educación y concientización sobre estas especies. Algo que no les comenté es que, bueno, el cauquén colorado, como les decía, tiene una población estimada de 1000 ejemplares de la población que podemos decir que es continental fueguina, la llamamos nosotros. Hay otra especie, la otra especie está en las Islas Malvinas, que no es migratoria, y ya, bueno, recientemente hay trabajos publicados que la separan, ¿no? Como que son dos especies distintas. La malvinera no tendría problemas de conservación y la particularidad que tiene es que no migra, a diferencia de la nuestra. También algo que llevamos adelante y que fue de mucha utilidad fue la publicación de artículos periodísticos en distintos medios, ¿sí? Hace unos años la revista Weekend publicó una nota donde titulaba Del mito a la realidad de los cauquenes y bueno, cuenta un poco todo el proceso de prohibición y el estado de conservación de estas especies. Tengamos en cuenta que 20 años antes esta misma revista publicitaba venir a Argentina ¿no?
cómo de a poco se va produciendo un cambio en no solo en el grupo de gente que trabaja en temas de conservación, sino también va evolucionando a este tipo, ¿no?, de medios como puede ser la revista Weekend, que, que otrora publicaba La Casa. También publicamos notas en la revista Alta de aerolíneas, sobre todo para los cazadores que venían de Argentina, porque muchas veces los cazadores del extranjero vienen engañados pensando que van a venir a cazar una especie autorizada, y de esta manera un poco informándolos. Eh, bueno, continuando un poco con las acciones que se desarrollaron, también es importante mencionar el trabajo en conjunto con Cancillería Argentina. Como les comentaba, al estar incluida en CMS, se firmó un entendimiento con Chile, se avanzó con un plan nacional, con un plan binacional para la conservación del cauquén colorado, y desde el 2009 se empezaron a organizar reuniones en Cancillería Argentina, la cual convocaba representantes de las embajadas a fin de informarles sobre la prohibición de estas especies, ¿no? De esto era que los delegados ambientales de las embajadas, de las principales embajadas que venían cazadores a Argentina, les pudieran informar sobre la prohibición de caza de estas especies, ¿no? Que si venían a Argentina a cazar, tuvieran información de que los cauquenes están prohibidos a nivel nacional y prohibidos por todas las jurisdicciones provinciales. La verdad que esto fue muy útil. Hubo embajadas como la de Estados Unidos, que colgó información en su página para los cazadores, y eso se desarrolló desde el 2009 hasta el 2015. Todos los años, antes de empezar la temporada de caza, Cancillería invitaba a los delegados ambientales a fin de comunicarles esto que les estoy diciendo. Bueno, también lo que se elaboró fue material gráfico, como este póster que les mostré. Hubo póster, hubo trípticos, un poco más que nada los póster para trabajar con la gente en territorio, que vayan teniendo información sobre estas especies, que capaz que las ven en el campo todos los días trabajando, cuando están en el campo trabajando, pero no tiene más información que esa. Y la idea era acercarles que son 3 especies, que hay una que está en peligro de extinción, otras están amenazadas, que hay una estrategia nacional en conjunto con un montón de instituciones tratando de revertir esta situación que tienen de amenaza, comentando sobre la prohibición de normativa, con distintos números de contactos o mails para denunciar hechos de esa furtiva. Y bueno, siguiendo con acciones, en el 2017, ya del 2015, Pablo Petracchi, desde el Grupo GECO, y bueno, yo desde la Fundación Azara, sobre todo Pablo, a un productor en la zona de San Cayetano, Pardo, la familia Pardo, que era uno de los campos donde habían los grupos más grandes de cauquén colorado que llegaban. Bueno, Carlos nos comentó, primero a Pablo, después a mí, que él no los corría, no los espantaba, no los cazaba, permitía cazar en su campo, porque su padre ya los protegía, que él no veía que para él no le provocaban un daño en el campo para nada los cauquenes. Y bueno, era llamativo porque esta persona que los estaba cuidando o que no dejaba que casen en su campo, veíamos que los grupos grandes de cauquenes colorados llegaban a la zona donde estaba él, al campo de él, a esa zona, que podemos llamar es la zona de alta densidad de los cauquenes colorados, ¿no? Capaz que eso no le comenté, pero bueno, los cauquenes colorados como que van
eh, a los partidos de San Cayetano, Dorrego y Tres Arroyos, es donde se juntan los pocos colorados que llegan. Y bueno, en uno de estos partidos, en el de San Cayetano, tiene el campo Carlos Pardo. Y bueno, avanzando la gestión con él, pudimos lograr que en el 2017 eh, se inaugure el Santuario Natural del Cauquén Colorado, en el establecimiento de él que se llama El Tamarisco, como les decía, en San Cayetano. La Fundación Azara, dentro de su programa de refugios y reservas. Así que bueno, nada, tenemos en la actualidad hay un santuario natural donde un productor agrícola ganadero, que está comprometido con la conservación no solo del colorado sino de estas especies, creó este sitio que fue declarado de interés por el municipio. También el municipio de San Cayetano colabora mucho con él. Y bueno, actualmente el santuario tiene un hike que, donde los fotógrafos pueden ir y sacar fotos sobre todo a los cauquenes colorados que bajan ahí en el campo de él, que es increíble porque a veces hay grupos grandes, de la población reducida que hay grupos grandes que van al campo de Carlos Pardo, demostrando un poco que el trabajo de conservación tiene que ser, la forma de que esto avance es trabajar con los productores en territorio, con la gente que vive en el lugar, tratar de utilizar la producción con la conservación. Es la única manera de poder salvar estas especies que se encuentran amenazadas. Y bueno, en el 2019, como para ir cerrando, desde la Fundación Azara, también en conjunto con el Grupo GECO de la Universidad del Sur y la Dirección de Fauna, la ex Dirección de Fauna de la Nación, actual Dirección de Biodiversidad, generamos una campaña de concientización con la Policía Aeroportuaria, sobre todo con el objetivo de informar a los cazadores que llegan a Argentina sobre la situación de estas especies y la prohibición, ¿sí? Esto se gestó con la policía, como les decía, policía aeroportuaria, y pudimos colocar banners informativos en el aeropuerto de Bahía Blanca, que es uno de los aeropuertos donde los cazadores llegan y ingresan a la provincia de Buenos Aires desde Ezeiza. Bueno, eso es un poquito lo que les quería contar en relación a los cauquenes. La verdad que entendemos que o yo entiendo que la conservación de las especies, como le digo, es necesario trabajar mancomunadamente con los productores, con los actores locales, y como en este caso, bueno, trabajar con el municipio de Tres Arroyos, con el municipio de San Cayetano. Me parece que la única forma que se puede llegar a avanzar en estos temas es articular entre las distintas instituciones, ya sean del Estado o privadas, y con los productores, tratar de equilibrar un poco esto, ¿no? La producción no puede ir a contramano con la conservación, tenemos que tratar de buscar alternativas viables para que las dos cosas puedan convivir, y de esta manera, bueno, tratar de, como en este caso, de revertir la situación de estas tres especies, sobre todo el colorado que está en peligro. Bueno, acá me dicen unas preguntas. Bueno, el santuario, ¿qué tipo de protección legal tiene? No, protección legal el santuario no tiene, es una propiedad privada donde la administra el dueño del campo, ¿sí? La protección legal que tiene, la protección legal es sobre las especies. Las tres especies, como les decía, están prohibidas. El cauquén colorado es monumento natural de la provincia de Buenos Aires, y está prohibido en todas las jurisdicciones, ¿sí? Donde tienen distribución natural y la distribución y nacional, y prohibición nacional.
Acá nos preguntan por qué no utilizamos alambrados eléctricos. Eh, la realidad es que, bueno, el alambrado nosotros usamos para cerrar esa sección en la estancia Cullen para probar evitar el ingreso del zorro y del bisón. Eso lo que se hizo fue abajo del alambrado poner un faldón para que tanto el bisón como sobre todo el zorro no pueda acabar y meterse. Eh, no, no se probó con alambrado eléctrico, pero entiendo que puede llegar a ser un problema si alguna de estas aves volando, porque son medias pesadas, puede llegar a tocar el alambrado. Pero bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. A ver, ¿estamos bien? Bueno, les quiero agradecer a los que están presentes, ¿cuántos son? Agradecerle nuevamente al equipo de la ULA por darme este espacio para contarles un poco cómo trabajamos en, como digo yo, acciones directas de conservación para estas especies. Les mando un saludo y muchas gracias por todo.